Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte, en nuestra segunda temporada, capítulo 23, con un panel estelar, con un panel selecto, y empezamos con el hombre del futuro, el señor Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas. Estamos muy felices de compartir con ustedes este nuevo episodio y esperamos que te quedes hasta el final. Muchas gracias, Ricardo. Pasamos también a nuestro representante de la esfera del dragón. ¿Y por qué será así? Porque va arriba de una nube casi siempre. Don Matías Carmona, ¿cómo estás, Matías? Bien, aquí arriba de la nube como siempre, y nada, pues preparado para conversar con ustedes temas que estamos un poco en debe de la semana pasada, pero nos vamos a poner al día. Efectivamente, Mati. Y nuestro director, el señor del Averno, un infierno cercano. ¿Cómo está, Jorge? Estoy contento, estamos bien activos, tenemos un montón de espacio arriba. Hace poco iniciamos con una nueva temporada de Liberty Late, que se transmite por Tu Zona X. Contento con eso, entrevista, la oportunidad que tuvimos, entrevistamos a Dana, hemos tenido buenos invitados al tiro. La Alianza Libertaria está en un momento bien longevo a nivel de producción, así que estoy contento en ese sentido. Ahora el escenario político no me gusta, que es una desgracia que tengamos que poner ese esfuerzo y eso bacán que estamos haciendo en esto, pero bueno, así es la vida y nada, pues esperar al 4 cuando se materialice el rechazo. Efectivamente, que así sea. Y claro, nos tocan ciertas batallas en ciertos momentos a ciertas personas y lamentablemente hay que tener los cojones para hacerlo, y pienso que lo estamos haciendo. Así que si somos odiados y somos criticados, quiere decir que vamos por buen camino. Estimado Ricardo, hombre del futuro, usted que es nuestro corresponsal de Reuters, por favor, ¿qué tiene que decirnos en el aspecto internacional? Bueno, el mundo ciertamente se ha seguido moviendo y se ha estado moviendo bastante. Una de las cosas que tenemos que comentar es el atentado que sufrió la hija de el filósofo Alexander Dugin. ¿Quién es este señor Alexander Dugin? Pues para ponerlo en los términos como más fáciles y más sencillos, imaginémonos que es el Rasputín de Putin. Porque esta persona pues es como el ideólogo del nacionalismo ruso en este momento y es la persona que ha estado convenciendo a Putin de hacer toda esta movida de guerra y todas estas cosas que han sucedido, y de hecho no faltaron las voces que culparan inmediatamente a Ucrania de lo sucedido. Le pusieron un coche bomba, así como al más puro estilo de los atentados terroristas, e inmediatamente los servicios secretos empezaron a alertar de que podía haber sido la gente de Ucrania. Pero esto no está del todo claro porque Moscú ha iniciado una serie de represión en contra, primero, de todas las voces disidentes, de todas las personas que han estado pues en contra del régimen. Y ciertamente lo que ha ocurrido con las fuerzas de Moscú en el conflicto con Ucrania es que han empezado a mermar, y se está viendo como, por ejemplo, ahora la gente de Rusia está enviando mercenarios de varios países como personal de guerra también junto con sus fuerzas militares. Entonces esto ha empezado a mermar. La economía rusa también ha estado también teniendo problemas, y Rusia ha tenido movimientos muy fuertes con respecto a lo que es la posibilidad de hacer el corte de los gasoductos que envían gas a Europa, a lo cual, por ejemplo, las presiones más fuertes se están viendo del lado de Alemania y de varios países, que por ejemplo en Alemania está habiendo una tensión muy fuerte contra el primer ministro que está actualmente en el poder con respecto a las sanciones y a cómo se van preparando para el invierno que viene, porque the winter is coming. Ahora, con respecto a las cosas que están ocurriendo en nuestro continente, no deja de sorprendernos la indignación que ha ocurrido en el estado de Minnesota, donde el gremio de maestros está favoreciendo el despido de docentes blancos a expensa de los docentes de color. Y esto ha sido pues todo un movimiento que viene desde el sindicato de maestros de Minneapolis.
donde la izquierda y el Partido Demócrata se han tomado la escena y han traído este escenario donde pues tienen que ser los profesores inclusivos, no racistas, y pues los primeros que pueden perder sus empleos son las personas blancas o aquellas que no forman parte de ninguna minoría. Terrible lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y no podemos cerrar esta cápsula internacional sin hablar con lo que está ocurriendo en este momento, el juicio histórico que puede decirse que también le va a llegar al peronismo en la hermana República de Argentina. Este caso ha sido muy sonado, inclusive hasta el mismo Alberto ha tenido que poner sus barbas en remojo porque también lo están increpando por la protección que le ha dado a Cristina Kirchner en el caso más sonado de corrupción que ha tenido Argentina en los últimos años, donde arriesga 12 años de presidio y la inhabilitación perpetua, así que tampoco podrá votar después de muerta. Esto sería lo que tengo que comentarles por ahora en la esfera internacional. Los micrófonos son de ustedes, muchachos. Si quieren comentar algo más, estoy a su disposición. Muchas gracias. Déjame comentar un par de cosas al tiro, rápidamente. Primero, está interesante y no sé si habéis cachado lo que sigue pasando con el tema de que Rusia había propuesto tener una moneda propia. Eso avanzando, tengo entendido que ya en cualquier momento estos compadres oficializan que tienen una nueva moneda. Y lo otro que quería mencionar es que no lo he visto en ni un medio de comunicación, pero están habiendo en muchos lugares de la isla de Cuba protestas contra el gobierno. Eso está interesante de ver porque se está repitiendo un poco lo que pasó hace unos meses, de que hubieron no sé hace cuánto tiempo pasó en realidad, pero no creo que sea más de un año, y ahora nuevamente estamos viendo movilizaciones en las calles de los cubanos. Claro, es que las movilizaciones de los cubanos no han cesado. Ciertamente lo que ocurrió con el incendio de la refinería petrolera pues afectó mucho. Y esto. Ahora, volviendo al tema de lo que comentaste al principio con respecto a la moneda única del grupo BRICS, esto es muy, muy preocupante porque afecta lo que es la hegemonía, digamos, del dólar. Estamos viendo un momento donde el dólar puede dejar de ser esa moneda de resguardo de valor y esa moneda en la cual se mueve el comercio internacional, y podemos ver cómo otras monedas, por ejemplo la moneda china, o si llegara a suceder que sale una moneda del BRICS y la gente del BRICS logra anexarse por la presión de los países árabes y el grupo de la OPEP logran empezar a transar el petróleo en otra moneda que no sea el dólar, bueno, yo no quiero ni imaginarme lo que puede ocurrir. En todo caso, prefiero hacer suposiciones de la Tercera Guerra Mundial, que me da menos miedo. O sea, lejos de más de elucubraciones sobre una guerra mundial, yo creo que ya estamos viviendo una guerra mundial. Muy parecido a lo que tiene que ver con los enfrentamientos actuales, que si se fijan ahora, por ejemplo, la incursión que tiene, que el mismo papá de esta niña que mataron de Uganda, ya de el Rasputín de Putin, efectivamente tienen este componente de este movimiento táctico que se le denomina de incursión militar táctica, y que no lo señalan como una guerra. Y ustedes se fijarán que, por ejemplo, ya están hablando, de hecho las Naciones Unidas no tienen ningún peso, de hecho no tienen ninguna factibilidad, pero hay que ver el personal que trabaja en ellos, pero han dicho que pueden ser delitos de lesa humanidad lo que tiene que ver con el encarcelamiento de prisioneros ucranianos solo por el hecho de haber participado en la guerra de Ucrania. Y eso puede traer también repercusiones, como lo que tiene que ver también con las inversiones que está haciendo, y que no debemos olvidar, Estados Unidos ha invertido $3.000 millones en armas para la defensa de Ucrania. Esto también tiene que llevarse al contexto del gas que mencionaba Ricardo, que tiene mucho de cierto, pero tenemos que también ser cautos respecto al tema de cómo se puedan mover los países, porque Alemania, por ejemplo, era uno de los principales prisioneros del gas ruso, y por ende tampoco servía como puente, por ejemplo, para entregar armas para Ucrania, para poder enfrentar a Rusia. Sin embargo, ahora ya es un puente oficial y ellos mismos entregan estos mismos cañones, los Howitzer, que tanto daño le han hecho a los Panzer, a los tanques rusos. Efectivamente son uno de los más potentes que entrega Alemania, entre muchos otros. Entonces, en ese aspecto estamos considerando varios conflictos y varios focos que, si ustedes se fijan, que están dividiendo a Oriente con Occidente.
Y eso pienso que tiene que ver mucho con una separación como de meridiano de Greenwich, en la cual se está dividiendo el mundo por mitades, pero no por hemisferios, sino que por mitades. Un lado, el occidental, que es el que vivimos todos nosotros, y el lado oriental, que tiene obviamente características mucho más marcadas en cuanto al manejo de algún tipo de, llámese democracia, entre comillas. Recuerden que el embajador chino acá en Chile especificó y se ha encargado de decir a los cuatro vientos de que en China hay una democracia, no la que les gustaría ver, pero es una democracia que para ellos funciona. Y hace unos años China era silente, no decía nada respecto de esta aseveración en las cuales se decía este férreo control que tienen en el gobierno chino respecto al sistema de puntaje, reconocimiento facial y otras cosas. No debemos olvidar que han cerrado pueblos completos por el tema de la sopa China, esta que se exportó desde allá. No debemos olvidarnos que nos puso en el vilo a todo el mundo respecto de su mal gusto y la resaca que nos daba después, que muchas personas no lograron pasar, lamentablemente. Los que nos escuchan deben de entender de que nosotros no podemos decirlo textualmente, y no es que estemos peyorativamente diciendo si perdieron algún familiar. Lo lamentamos profundamente, pero es solamente por el tema de esta bendita censura que podemos tener. Así que al respecto, lo que tiene que ver con esta sopa complica demasiado a ese gobierno, y han encerrado, como les decía, a pueblos que fácilmente pueden llegar a ser la misma cantidad de habitantes que tiene Chile. Eso, compadre, son 100 por metro cuadrado, así que son muchos. Y al respecto, ahí, de acuerdo a lo que tenemos de pauta y que se relaciona un poco con esta sopa, tenemos que ver con el quinto plato que nos ofrecen de esta sopa. Y ahí, Mati, quiero darte la palabra respecto a qué es lo que se piensa, porque nosotros ya tuvimos en la prensa a la ministra Begoña, la de Salud, que estaba diciendo y sentenciando a las personas. Sabemos dónde viven, sabemos dónde trabajan, y se me vino reminiscencia así, traje a raya y lista de Schindler y cosas se me vinieron lamentablemente a la mente con ese discurso. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Nos vemos obligados a este quinto plato para poder nosotros circular tranquilamente por nuestro territorio? Mira, yo siento que mi territorio es aquellas cosas que yo me he comprado, de las que yo soy dueño, y en ese aspecto soy siempre bastante reticente a decirme, oye, yo soy dueño de todo Santiago, como para poder decir, puedo caminar por todo Santiago sin grandes problemas. En este aspecto, ¿a qué me refiero con ello? Yo siento que hay que dignificar ¿cómo se llama? La propiedad privada, para entender que la única forma de que las cosas se cuiden es que sean de alguien, y ese alguien las administre, las gestione, le corte el pasto, haga que las cosas funcionen en ese lugar llamado propiedad privada. Dicho eso, la primera propiedad privada de cada persona es su cuerpo, y en ese aspecto nadie puede venir a decirte qué comes o qué no comes, qué te metes dentro de tu cuerpo, y eso la gente lo tiene que entender. Y antes era como, ¿en qué sentido? Antes era normal, o la gente como que idealizaba que la gente muriera o luchar hasta la muerte por defender la libertad, como por ejemplo esa, que es muy obvia. Entonces, en ese aspecto creo que es de perogrullo decir que mi opinión yo estoy a favor de que cada persona decida libre y voluntariamente al respecto de su cuerpo. Y sobre eso el Estado no puede venir a imponer distintos cédulas de identidad, aparte de la que ya tenemos, que también es medio extraña, que tengamos un código de barras puesto en el cuello cuando nacemos. Pero eso ya está en Chile. Entonces, en ese aspecto, no sé, no nos van a dejar entrar al cine cuando termine esta locura, o no nos van a dejar entrar a comer comida en un restaurante por la locura. Entonces, estamos locos. Dejemos la locura. Sí, efectivamente. Por ejemplo, estaba hablando esta misma persona del ministerio que le fueron a hacer estas personas que no les gustan estos platillos, pero no necesariamente las personas que no les gustan, porque muchos sí se habían comido esta comida, y lo que les pedían, cómase el segundo plato y el tercero y el cuarto por si acaso. Todas esas personas que incluso estaban con todo el menú completo, esas personas fueron sin necesidad de ir
me retracto, fueron a la casa de esta persona para demostrarle que también ellos sabían dónde estaba, porque fue tal el nivel de arrogancia que de hecho incluso dicen, no lo puedo leer textual, entenderán, pero dice que esta persona señaló, de hecho el día de hoy, 23, señala que el tomarse este platillo no es un problema individual. Y ahí entramos que con todo lo que tú decías, Matías, que yo te encuentro toda la razón respecto de la primera propiedad individual y la más pequeña, de hecho la minoría más pequeña somos nosotros, cada uno, que no viene a ser algo y se subyuga esta libertad a lo que tiene que ver con el colectivo en sí. Y ahí quiero darle la palabra también a Jorge para ver qué es lo que piensa respecto de estos platillos, no sin antes dar una pequeña frase, una pequeña reflexión para darte la palabra, Jorge, relativa a lo que tiene que ver con esta libertad. ¿Me tomo o no este plato? ¿Es necesario o no? Porque resulta que recordemos que se levantó la restricción muy bien para el mundo turista, que fue del turismo, perdón, que fue uno de los principales golpeados, perfecto para que ellos trabajen y todo. Yo estoy contento de que sí sea, pero están dejando entrar a personas que se han tomado solamente un platillo en su país de origen. Y aún así se le ha dado el documento que certifica que ellos tomaron su menú con un platillo. Y esas personas pueden circular por todo el maldito territorio nacional. Sin embargo, nosotros, si no tenemos el menú de 4 platillos, estamos cocidos. ¿Qué diferencia hay en eso? Y ahí es donde yo tengo ese problema respecto de lo que tú dices, Matías, que, y vuelvo a insistir, estoy de acuerdo, es la libertad. ¿Qué es lo que sucede con las personas? Porque la receta de estos platillos a mí no me consta, porque de hecho se hicieron en tiempo récord. No llevan el mismo prueba y error que se requiere para este tipo de comidas que nos dan. Entonces, ahí, Jorge, te quiero hacer la consulta. Si tú encuentras lo que dice Matías, está bien, tienes alguna reserva, algún documento, algún comentario que tú quieras hacer respecto de esta tiranización que estamos viviendo, porque ya con quinto plato para poder, porque recuerden que vienen las fiestas patrias, un quinto plato para poder salir a comerte un anticucho, yo considero que, porque lo más probable es que lo hagan así. ¿Qué piensas tú? Mira, lo primero que voy a hacer es añadir un dato, un hecho, ¿cachai? Que lo he discutido con hartos médicos, que es que después de comer te duele la guata. Y a medida que mientras más dosis tenís, el efecto es peor. Mientras más platos te has comido, más fuerte o más tiempo te dura la guata, ¿cachai? Entonces el dolor de guata después de comer aumenta, ¿cachai? Y ha ido aumentando exponencialmente. De gente que no le dolía la guata al inicio, mucha gente que inclusive después del segundo o tercer plato no le dolió la guata, pero ya en el cuarto plato ya la indigestión ya era insoportable. Entonces, eso por ese lado. Entonces, a mí eso ya me despierta duda y la verdad que no me da mucha hambre. Por otro lado, lo que dice la Matías de la Libertad, sí, estoy de acuerdo, totalmente. O sea, ¿cómo carajo te van a estar diciendo dónde podés ir y dónde no podés ir? Me parece absurdo, me parece ridículo. Ahora, respecto al tema de la propiedad, sí, estoy de acuerdo con él también. Pero déjame agregar otra cosa. La vía pública yo creo que también es propiedad nuestra. Y ahí yo sí hago una diferencia, ¿cachai? Porque al final se entiende que la vía pública que es de todo y no es de nadie, se paga, se financia con nuestros impuestos. Y está a nombre del Estado, que al final nos parasita a nosotros. Entonces, para mí, la vía pública es propiedad de nosotros como ciudadanos. Sí, es que ese concepto lo entiendo hasta cierto punto. Pero de todas maneras, bajo ese concepto, no sé, pues las mismas incongruencias que comenta Carlos son importantes. Pues, ¿por qué ciertas personas tienen estos privilegios y estas personas no, de cierta manera? Ahora, yo siento que ahí la solución viene de que cada uno decida quién entra o quién no entra a tu propiedad privada. Entonces, si una empresa dice, yo admito gente con... La gente se ríe cada día de gente con... Entonces van a haber certificadores de personas... Perfecto. Aquellos que no entiendan de por qué hay tantos cuac, es porque dije algo sobre el plato chino. No, si lo voy a cortar, dilo de nuevo. No, pero está bien, lo estoy explicando para YouTube, pues, weón. Eso también es un cuac. Pero dicho eso, aquellos que lugares privados que decidan libre y voluntariamente aceptar gente que haya comido este plato o no,
y así la gente informada decide por sí mismo. Y es la solución a que llegue una persona con un palo y te diga, no, tú no hagas esto, no, tú no hagas esta otra cosa. Y eso aplica para todo, no solo para esta comida. Sí, de hecho el aspecto y cómo vamos perdiendo lo que tiene que ver con las libertades radica mucho en el tema del bien común. Es decir, que nuestro país sea como un restaurante para todos, donde todos puedan comer ese platillo y todos se sientan bien y no sientan indigestión. Sin embargo, se repite y hay que dejar en claro, la receta para estos platillos no ha sido probada, no ha tenido el tiempo suficiente y lamentablemente los efectos que vemos ahora, y uno de los que dijo Jorge, que es la indigestión, que es así, tal cual, indigestión, esos forman parte de toda la bitácora de efectos que pueden tener estos distintos ingredientes que se utilizan y que nosotros desconocemos. Y eso es muy importante, porque las personas podrían decir efectivamente, yo no quiero comer ese platillo, pero no me tienes por qué impedir ir a tal o cual lado. De hecho, actualmente se habla mucho de lo que diga la autoridad sanitaria. Recordemos que Chile, el ministerio no es una autoridad, no es elegida, es elegida de por el presidente. Ojo, no es una autoridad, es un organismo del Estado. ¿Ya? Lo segundo, lo que tiene que ver con los efectos de, por ejemplo, yo protegerme ante los demás. Si yo efectivamente quiero utilizar una servilleta en mi boca para limpiarme por cada platillo que yo tenga, o ante una persona que tal vez no se haya comido la comida, no sé, eso tiene que ser necesariamente responsabilidad de cada persona y como quiera cuidar su entorno. Lo que efectivamente señala por ahí Matías, lo que tiene que ver con la higiene personal y todo lo demás, son cosas que se dan por la vida en sociedad. Pero ojo, nosotros tenemos que ser sociales para vivir, sobre todo estos imbéciles que andan diciendo, no, si el prójimo y la solidaridad y todo, que tan en boga está, no solamente relacionado a estos platillos, sino que en todo el aspecto político que vivimos lamentablemente en el país, pero que sin embargo son los que menos se fijan en el prójimo, porque son los primeros que van a rayar, van a vandalizar, van a quemar, van a romper micros, van a apedrear, no dejan a la gente ir a trabajar. Eso, estimados, es efectivamente fijarse en los demás, el dejar ir a trabajar, el poder ejercer libertad propia con cada una de las responsabilidades, porque haciendo un link más o menos a lo que vamos a conversar después, lo que tiene que ver con la parte política de nosotros, la proposición del mamarracho constitucional, que ojalá se rechace este 4 de septiembre, tiene efectos pero letales y nocivos porque nos subyuga, insisto, esta nueva proposición de constitución, y se linkea también con lo que estábamos hablando, no pone a la persona en el centro. Y de hecho estábamos viendo en un streaming ahora, estábamos viendo en una transmisión que vimos en conjunto con Jorge y con Matías, en espera de este podcast, estábamos viendo el programa, el Sin Filtro, y efectivamente Magdalena Mervilá decía, no está centrada en la persona, y es así. ¿En qué está centrada este nuevo mamarracho? En el Estado. Y el Estado no somos todos, estimado amigo. Porque si usted va a La Moneda a hablar con Berluso, espere sentado que le den una cita o que le solucione el problema. ¿Por qué? Porque necesariamente el Estado no somos todos. El Estado es un grupo de personas que en este caso ejercen el gobierno, por así decirlo, que en el caso de nosotros, yo, según mi propia percepción, es una administración solamente que viene a romper la institucionalidad, pero administración al fin y al cabo. Y ellos están ahí para poder ejercer su agenda política. Y es por eso que están más abocados a lo que es la propaganda del apruebo. En el norte han habido atentados terroristas, también adjudicado a temas mapuche, por así decirlo, o llamémoslo indígena. En el norte tenemos el problema de las mafias extranjeras que han llegado, como si ya no tuviéramos con las propias. En el sur siguen habiendo atentados, siguen habiendo olas de violencia. En las noticias es cada vez más normal que hayan personas que se les balea, que se les roba, personas que teman salir en la tarde a la calle, simplemente a comprarse, no sé, una bebida en el almacén de la esquina, y puede que esa persona no vuelva. Lo más terrible de todo es que actualmente tenemos esa inseguridad ya casi pegada en la piel, y ya cuando se tatúe va a ser muy difícil de sacársela. Y ahí te quiero preguntar, Ricardo, respecto a este clima de violencia.
Tú que vienes del futuro y que hemos hablado, para apartarnos un poco de la parte de los platos y del restaurante, que es muy censurable. Pero tú, Ricardo, ¿cómo viviste esta parte de la violencia? ¿Cómo se vivió allá en tu natal Venezuela cuando empezó esta persona, Chávez sobre todo, después de que lo soltaron de la cárcel en su segunda intentona, si mal no recuerdo, para poder adjudicarse el poder, a poder tomarse el poder y decir que era un demócrata que iba a favorecer a las empresas privadas, a todo el país en las cámaras de televisión, que le faltaba abrazar niños, que me parece que sí lo hizo también frente a las cámaras? ¿Cómo se vivía esta violencia? ¿Fue así? ¿Fue creciendo? ¿Cómo se vivía en el día a día ya? Oye, y otra pregunta, perdón, Ricardo, para que le respondáis también y contarme un poco la experiencia con la moringa. La experiencia con la moringa es bien interesante. Porque y quiero partir por ahí porque de hecho es un tema muy interesante. Oye, aclarar que la moringa es un antiácido. No solamente un antiácido. Y de hecho la moringa, tú puedes conseguir semillas de moringa y puedes plantar esta planta. Es muy, digamos, fácil de que se dé, es como una plantita que puedes tener en tu casa. Y la planta sirve absolutamente para todo, inclusive sus raíces tienen la propiedad de que pueden filtrar metales pesados, entonces tú puedes, digamos, construir una suerte de filtro, digamos, biológico para poder hacer procesos de reciclaje de aguas. Entonces tiene muchas aplicaciones y de hecho Cuba, entre las cosas que ha hecho antes, cuando no tienen insumos, pues pueden curarse con hierbas medicinales y una de las grandes esperanzas que tiene esta medicina cubana es la implementación de la moringa por sus propiedades. O sea, no solamente lo que tú mencionaste, sino que también contiene mucho más hierro que la espinaca, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se los dejo para que lo consulten y lo investiguen, para que hagan la tarea. Ahora, volviendo al tema de lo que había ocurrido con respecto a Chávez y bueno, los primeros años de Chávez y sobre todo cuando salió Chávez de la cárcel de Yare, lo primero que hizo fue pues montarse en un avión e irle a pedir consejo a su mejor amigo Fidel Castro. Era bien recordado que cada vez que Chávez salía del país, lo primero que hacía era hacer una escala en Cuba para ver qué le había faltado del libreto, qué había hecho bien o qué no había hecho o qué no había hecho mal. Y esto fue bastante triste porque en realidad Chávez parecía que era nada más un títere de los intereses de Fidel Castro. Y efectivamente, cuando se hablaba de que la espada de Bolívar camina por América Latina, es esto, pues, cómo llegaron los maletines a manos de Cristina y de toda esta suerte de financiamiento al grupo de Sao Paulo, que al final terminaron volviéndose multimillonarios, con lo que pasó también con Odebrecht y tantos otros casos que están todavía siendo investigados y que son grotescos. Y recordemos pues que la violencia es una herramienta de control. Entonces tú puedes ver cómo, por ejemplo, el gobierno ha estado, en este caso nuestra moderna historia, pues ha estado reivindicando pues lo que son los grupos como la primera línea. Entonces, tener aquí una suerte de círculos bolivarianos, como funcionaron, como se les llamó en Venezuela, que eran los amigos de Chávez, que iban a reprimir a las personas que salían a protestar y que a su vez también tenían armas y tenían acceso a recursos de narcotráfico, etcétera, 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 y a lo que fue la infiltración de Venezuela por parte de terroristas internacionales, como eran los del grupo de ETA, que también estaban infiltrados en Venezuela. Entonces, oye, hay que tener mucho cuidado cuando dicen que tu país es muy acogedor, porque tú no sabes qué puedes terminar acogiendo. Entonces eso sería lo que tendría que comentarles. No sé si tienen alguna otra pregunta o quieren que siga indagando más en esta historia del pasado que puede ser el futuro. Sí, evidentemente hay que tener cuidado con lo que uno se coge. Sí. Complicadísimo. Oye, para nuestros auditores, si es que vieron que pasamos de un tema a otro más o menos y todo con temas comestibles, por así decirlo,
Estábamos hablando de los platillos, ustedes entenderán por el tema de la censura, a nuestros 4 platillos que llevamos a nivel nacional, la mayoría, para poder movernos, pues, de restaurante en restaurante y poder probar otros platillos que sí son de really platillos. Y lo que tiene que ver con la moringa, se hablaba porque tenían había dicho acá Jorge en relación a lo que Maduro decía de que no necesitábamos porque tenían moringa. Así que ahí se le pidió a nuestro hombre del futuro también. ¿Qué pasó? No, sí, no, te voy a poner cuaca ahí cuando dijiste. Concha de la... No, la wea. Tenía que caerme, wea. Sorry. Todo lo que tiene que ver con la moringa y todo esto y el tema de poder cuidarse y todo lo demás. Pero pasemos ya a la parte más doméstica, a lo que nos preocupa, ya estando a puertas del plebiscito. Nos encontramos a 12 días, ya una quincena prácticamente, menos que eso, más que tierra derecha, para lo que tengamos que elegir este domingo 4 de septiembre, que obviamente tiene que ser rechazar por este mamarracho. Y aquí entra un poco lo que tiene que ver con los resultados de la última encuesta, CADEM, que es la última que se emite hasta el momento por legislación, dado que no pueden emitir otra, relativa al pulso de la aprobación y desaprobación de Merluzo. Y acá tenemos que un 56% lo desaprueba y un 37% lo aprueba. Si los hueones volaran no veríamos el sol. Ahora, las cifras son el reflejo de las preferencias para el plebiscito, porque en esta misma encuesta, cuando vemos la evaluación del equipo de gobierno, tenemos un apruebo del 38% y un desapruebo del 58% en la señora Isquia, que tiene que ir con una carretilla a recoger las cagas que se manda cada rato, errores forzados, errores no forzados. Mati, ¿tú qué piensas respecto al despliegue de los ministros en esta campaña que están haciendo por el apruebo? ¿Cómo se han desempeñado? ¿Cuál es el que para ti ha sido el peor? ¿Ha sido Isquia? ¿Tal vez ha sido Giorgio? ¿Qué opinas tú? Puta, tengo varias opiniones ahí en ese aspecto. Obviamente que los más importantes son personas que de cierta forma se nota que están haciendo mal la pega. Por ejemplo, la Isquia. La explosión de violencia no es por nada. Ella es la encargada de gestionar esa parte que gestiona el monopolio de la fuerza en el territorio, que es el Estado. Y entender que eso es su rol más importante, y es porque ellos no lo vieron, y es muy extraño porque en su ideología no vieron que la seguridad es lo más importante, porque durante el periodo en el que estuvieron en la oposición, inclusive dentro del mismo pacto, pero no en el gobierno, sino que simplemente al costado de los que ejercen el poder, es que te das cuenta de que ellos en parte eran la violencia, porque la justificaron constantemente, la utilizaron para obtener el poder, y ahora que están en el poder, la misma violencia se los está comiendo. Y eso es terrible darse cuenta, pero hay que nombrarlo, y hay que mostrarlo, y Boric tiene que darse cuenta. Y eso es importante, creo que lo hemos dicho desde un comienzo, de que lo que tiene que ganar es el rechazo, ojalá con un 70-30, y si hay un estallido criminal como el que pasó en octubre del 2019, Boric aplicar el poder del Estado y apagar con la fuerza cualquier llama con la bota, cualquier llama que aparezca en cualquier parte. Y eso no sé cómo le va a costar y si lo va a hacer. Ojalá lo haga, porque eso lo transformaría en un estadista de cierta manera. En apaciguar como debe ser con lo que hace el Estado, no con mesas de diálogo. Lo que podría pasar después del 5 de septiembre. Y en ese aspecto, por eso hay que seguir haciendo campaña por el rechazo a pesar de las ¿cómo se llama? De las encuestas. Y no porque alguien quiera la constitución de Pinochet. Yo creo que aquí nadie había nacido en esa época, no sé. Yo tengo 36 años y no tengo idea de Pinochet. Y en ese aspecto hay que dejar claro de que hay que abandonar esa mochila. Y no sé si recuerdan la franja de las antiguas, las de presidentes cuando estaba este loco que era el de Hacienda de Piñera, Briones.
que trataba de votar eso, pues eliminar a Pinochet del discurso, pero y hay que darse cuenta, la izquierda acérrima sigue hablando de eso y va a seguir hablando de eso hasta el infinito. Y eso yo creo que es el tema a largo plazo, que es más importante que inclusive si gana el apruebo por 50%, porque eso ya lo hace un fracaso. Déjenme hacer una pregunta abierta para todos, cabros, y complementando un poco lo que decía Matías, que yo igual he dicho eso, y he hecho ese análisis, que cómo no se van a dar cuenta, pero pensándolo bien y meditándolo ayer durante la noche, después del Cultura, tuve una revelación, weón, y es que sí se dieron cuenta. ¿Y sabéis cuándo se dieron cuenta? En la elección. Porque cuando fue la segunda vuelta, Boris dio vuelta el discurso y lo centró en la seguridad. Entonces ellos sí se dieron cuenta que el tema de la seguridad era importante. Entonces la pregunta aquí no es cuándo se dan cuenta, sino que cuándo van a tomar el tema o cuándo le van a dar importancia al tema o por qué no lo toman. O sea, no lo toman por lo que decía también Matías, ¿no? Porque no les es funcional. Ahora, ¿por qué? Pero ojo, no les es funcional de manera pragmática, es decir, llevándolo a la práctica, pero sí les es funcional para los motivos que ellos necesitan para llevar a cabo su agenda. O sea, a nivel dogmático. Claro, y el principal objetivo que ellos tenían era llegar al poder, y ya lo lograron. Y con eso, aunque no lo crean y aunque suene fuerte decirlo, ya tienen el 80% de la campaña hecha. Ahora, lo que les pasa y lo que les sucede es que ellos aprovechan la gran base de retórica, de sofismas que ellos manejan como sector político. Y eso lo manejan muy bien. Ahora los que nos escuchan nos dirán, pero estos huevones son de derecha. No somos de derecha. Nosotros de hecho buscamos alejarnos de esa parte, porque la izquierda y la derecha, como se dijo en un momento, izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas. Ellos son socios, y son socios de profesión, porque tenemos que entender que los políticos son de carrera. La política es una carrera. Los gallos entran a la política, como vimos con un presidente que no le ha trabajado un puto día a nadie, ni tampoco ha pagado impuestos. Por ende es fácil poder tomar la plata de todos los demás y hacer crecer los sueños de las personas y la esperanza en pos de llevar a cabo su agenda. Estos gallos entran a la política, viven de la política, se jubilan de la política, y tenemos que entenderlo así. Ahora bien, en los días actuales, en relación a lo que tú decís, Jorge, y le doy el pase después a los demás si quieren opinar de lo tuyo, en estos días ellos requieren que se haga o que se dé un apruebo por parte de las personas en el plebiscito. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo una constitución con una validación ciudadana, democrática, entre comillas. Porque recuerden, estimados auditores, no lo olviden jamás, la persona que está gobernando fue a Plaza Baquedano a increpar a los militares, que sabía que no le iban a hacer nada, al igual que las primeras líneas contra Carabineros, que sabían que no les iban a hacer nada porque estaban siendo defendidos políticamente. Así, cualquier persona se puede oponer al poder, entre comillas, y ellos lo saben muy bien. No son héroes, no se enfrentaron a nadie, no le pusieron el pecho a las balas, ni todos, ni un manojo de los pelmazos de la primera línea, que lo único que hicieron fueron destrozar y hacer bailar a la gente como los judíos lo hacían bailar los nazis para poder tener libertad o cosas así. Nosotros no podemos olvidar que ni un manojo de estos imbéciles vale un solo tipo que se enfrentó a las fuerzas represoras en la plaza Tiananmen. Eso no lo debemos olvidar, porque si tú, por ejemplo, buscas en TikTok, que es una red china de videos y que permite trascender con videos entretenidos y hacerte un TikToker y todo lo demás, busca Tiananmen, busca Taiwán y me avisáis si encontráis algo, porque está tremenda y severamente restringido. Ahí ustedes ven el futuro de lo que tenemos actualmente, y ahí les doy el pase a Matías o Ricardo si quieren explayarse un poco en lo que preguntaba Jorge, más o menos en lo que exponía en relación a todo esto que estábamos viviendo. Ya, pero antes de preguntarle a ellos, déjame añadir otra cosa, que es que eso que dice el oso, de que en realidad lo que están haciendo y cómo le está jugando en contra, igual ya se puede ver. Y un ejemplo de eso es como Yaitul dice lo que quiere y se pasa al gobierno por el chino tuerto. Es que ese es el tema. Ellos están atrapados de cierta manera en esa retórica que comentaba Oso,
Y por lo mismo, ¿cuál es el tema? A la larga, la realidad los aplasta. Y Boric tiene que entender que ser presidente no es cualquier pega. Se podría decir que es de las pegas más peligrosas que existen. Y con eso no quiero decir específicamente nada contra Boric, sino que él entienda que la gente enojada realmente no es racional. Y cuando tú a las personas, no sé, las empobreces a la fuerza, como se está haciendo por diversos motivos, por malas decisiones económicas, por malas decisiones de la gestión específica al respecto de lo que tiene que hacer el Estado, que es gestionar la violencia a la larga, le puede ir muy mal a cualquiera, ¿cachai? Y en ese aspecto a todos nos va mal si a Boric le va mal, y lo dijimos desde un comienzo. Y no sé, yo no quiero irme de que el programa termine sin comentar algo que hemos dicho también desde un comienzo, y aquí la invitación a que escuchen los programas más antiguos porque son interesantes, yo los he estado así escuchando, que no importa lo que usted vote mientras lo haga informado, porque eso es lo que importa, que usted se informe y tome una decisión consciente al respecto. Y bajo eso yo creo que hay pocas premisas que ayuden al apruebo, muy pocas. Quizás las existen y son válidas, pero aquí se aprueba todo un nada, y es un 100% lo que se aprueba, y no podemos arriesgarnos a que lo que se apruebe abra más las puertas de la violencia que tenemos actualmente, porque más violencia, imagínense más violencia, porque y eso es la Constitución, ¿no? Cómo aplacamos al monstruo más implacable de todos, que es el Estado. ¿Cuáles son esas reglas que tiene? Y acá actualmente el Estado se puede salir por tantos lugares, porque están tiene tantos orificios esta Constitución que les insisto, tener al Estado de enemigo es terrible, no es algo sencillo para nadie en el país, y espero que no lo tengamos que tener si gana el apruebo. Dicho eso, siento que hay ciertas personas que van a tratar de institucionalizar después de esto todo en el Parlamento, y está bien que lo hagan ahí, que es donde se tiene que hacer, pero no sé, durante ese proceso de cuánto tiempo los individuos vamos a estar desprotegidos porque esta gente de élite no se pone de acuerdo, ¿cachai? Y en ese aspecto, por eso hay que ceder en cosas. Yo creo que a lo que tenemos que abocarnos después del rechazo es hablar en estos puntos en los que quizás los que están en cada postura política, tus cercanos, están dispuestos a ceder dentro de los puntos que más te molestan. Por ejemplo, ¿en qué están dispuestos a ceder en la solidaridad hacia el Estado para las pensiones, entre comillas? ¿O en qué están dispuestos a ceder en las libertades de los cuerpos o de las mentes? En ecología, que son cosas que a la gente le importa, y a la gente en mayoría. Y las mayorías, ese es el tema. La democracia es la tiranía de las mayorías. Pero ahí, Mati, tengo un cierto matiz, y aquí quiero dar también ciertos datos. Y este es un dato como más táctico, ¿eh? No me refiero a cifras, estimado auditorio, para no dar la lata. Pero hay conceptos o hay métodos dentro de la parte bélica, por así decirlo, de la guerra, que en este caso, por ejemplo, son métodos psicológicos o guerra psicológica. Tenemos que estar claros que hay varios estadios dentro de la guerra psicológica, en los cuales se cuenta la desmoralización, se encuentra lo que tiene que ver con la difusión de elementos de propaganda, el cambiar, y ojo con esto, para que lo escuchen, por si les suena conocido, cambiar el nombre de lugares, pueden ser ciudades o hitos, lo que sea, de lugares sobre todo, dentro del mismo sector de guerra, por así decirlo, por otro, que identifique y que cambie la historia de esto. Ojo con eso, si les suena por ejemplo la Plaza Italia u otros lugares. Lo que tiene que ver también con el uso de los hechos de bandera falsa, que se enmarcan dentro de lo que es la propaganda negra, casi siempre.
Porque de hecho hay 3 tipos de propaganda. Tenemos propaganda blanca, propaganda gris, propaganda negra. Básicamente se diferencian en la intensidad de aplicación de estos tipos de propaganda. Lo que estamos viendo actualmente está enmarcado dentro de la propaganda blanca, y si ustedes se fijan tiene que ver mucho con la deconstrucción. Ahora no se dice tú estás mintiendo, se dice no hay que decir falsedades o no omites o estás faltando a la verdad. No, las personas lisa y llanamente mienten. Ahora lo que tiene que ver con la propaganda gris también lo estamos viendo, y lo estamos viendo en el mamarracho constitucional. Porque ahí cuando tú tienes propaganda gris, ahí tú tienes lo que tiene que ver con todo las separaciones, con toda ¿cómo decirlo? Perdón, los sesgos que tenemos respecto de racionalización, me refiero al contenido racial, lo que tiene que ver con la ideología, lo que tiene que ver con tus acepciones. Y si no me creen, la mejor propaganda gris que tenemos en este momento son las casas por el apruebo. ¿Qué piensan ustedes que es de ponerle una etiqueta a algo? Y si usted no acepta, una persona llegó a su puerta a pedirle eso, y si usted no acepta, ¿quién se va a llevar esa dirección? ¿O ustedes creen que es inocuo? Recuerden que cuando estaban dando las constituciones pedían los datos, y eso se disfrazaba de un tema en el cual al CERVEL, por ejemplo, se les pedía que las personas tenían que dar su consentimiento. Entonces, al dar estos datos se supone que daban este consentimiento, por eso lo solicitaban, pero se le pedía correo electrónico, teléfono, estaban haciéndose una enorme base de datos, al igual que la base de datos que se hizo con los registros que nos hicieron para tomarnos los platos que estábamos hablando al principio de este programa, por los 4 platos que llevamos hasta ahora. Y lo que tiene que ver en último estadio, lo que tiene que ver con la desmoralización, ya para terminar con la desmoralización, en este caso no de ejército, sino que de la población, que somos nosotros, porque el ataque fue directamente a los civiles, directo, no a las instituciones armadas. Para terminar con la desmoralización, lo que tiene que ver con la propaganda negra. Y ahí tenemos que poner cuidado, porque eso tiene que ver cuando se empiezan a falsificar resultados y empiezan a crear otros resultados que son distintos a los de la realidad. Y aquí es donde se viene el plebiscito, y por eso se piden también tantos vocales y todo lo que estábamos hablando. De hecho, es más, estimados auditores, si ustedes ven el Cultura en Libertad, que es el programa que también había hablado Jorge, relativo, e incluso el Liberty Late, el último, en lo que tiene que ver con todo lo que son las opiniones que se vierten en relación a la inestabilidad política que nosotros estamos viviendo, tienen que saber de que hay muchos resultados, muchas de las encuestas que nosotros vemos, por ejemplo, la misma Academ que estábamos hablando, u otras más, que también tienen cierta falsificación dentro de sus cifras. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿No pueden tenerlas? Sí, hay unas que son proclives, a otras no se explica que la mayor cantidad de las encuestas, tengo un apruebo a este mamarracho constitucional cercano al 35%, para cerrarlo en una cifra solamente, es el 35%. Y el rechazo, 48%, rozando el 47% tal vez, por ahí, para cerrarlo también. Bueno, 45% si quiere. Son 10 puntos de diferencia, y cuando consideramos los resultados a nivel global o universales dentro de una encuesta porcentuales, tenemos un 10% de diferencia aproximado, que más la falla estadística que siempre se da con la encuesta suelen ser un 1,7 o 2%. Cerrémoslo en 3. Aún así, el rechazo se aventaja en un 7%, aún haciendo todas estas restas que yo le digo. Pero sin embargo, nos encontramos con otras encuestas que lo señalan mucho más cerca, e incluso, no me recuerdo en este momento lamentablemente, pero incluso hay unas que dan como ganadora el apruebo. ¿Pero en qué sentido? No en el sentido absoluto del número, sino que en el sentido estacional. Es decir, se encadena a un periodo anterior y van diciendo, no, es que el apruebo va en ascenso, por ende es mayor, y el rechazo se ha mantenido o ha bajado, por ende es negativo. Y en ese aspecto dicen, no, va a ganar. Y va a ganar el apruebo y va a ganar el apruebo. Tenemos que estar claros de que estamos en estas etapas de guerra psicológica. Ya no es necesario que estemos en una trinchera, y de hecho lo hablamos delante cuando hablamos de la parte internacional, que podríamos eventualmente estar en una guerra mundial, y pasa así, porque los tiempos nos dan las herramientas para poder tener guerra sin estar enfrentándonos con una bayoneta con la trinchera al frente, como se hacía en la Primera Guerra Mundial. Ahora actualmente tú puedes matar a un soldado sin siquiera tener contacto con esa persona, y eso es así. Entonces hemos sido efectivamente atacados violentamente, y como se mencionó, el socio del gobierno, perdón, el terrorista Yaitul, efectivamente ha hecho lo que ha querido. Se han adjudicado el robo de madera, se han adjudicado ese robo de madera y justificando con ello la compra de armas.
O sea, ¿qué diablos está esperando el gobierno para poder poner freno a eso? Y yo se los puedo responder. Ellos no están esperando nada porque no pretenden hacerlo. De hecho, Isquia Siche, la catrasca, cagada tras cagada, la Isquia Siche no se ha demorado nada en seguir llamando Gualmapu a la parte sur del país, a la macrozona sur. Y recuerden que los argentinos ya hablaron sobre eso un tiempo atrás, si mal no recuerdo, unos 2 o 3 meses tal vez atrás, cuando armó un tremendo revuelo porque esta merluza, ¿qué es lo que dijo? Dijo, no, el Gualmapu en Argentina, y la mandaron a freír mono al África, porque efectivamente el Gualmapu que ella dice trasciende la cordillera, y allende los Andes no están de acuerdo a aceptar eso. Tendrán muy gobierno de la Cristina que pucha, ahora le falló, ahora le están pidiendo los 12 años de cárcel. Eso es lo que pasa cuando llega un fiscal vivo el lunes, ¿eh? No lo que pasó con el Nisman, lamentablemente, que ya mandaron a matar ellos mismos. Pero en fin, este pueblo argentino sabe lo que es la violencia también en el territorio. Ellos también tienen mapuche allá que le están haciendo también atentados en algún momento, pero ellos han tenido una defensa más férrea de eso, porque efectivamente todas estas crisis que han vivido los han llevado a tener también mucha más unidad de la que ya tenían por su idiosincrasia. Y aquí, Jorge, ¿tienes algo que agregar, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con este nivel de violencia, bueno, las declaraciones de Yaitul y todo eso? Mira, hay 3 cosas que quiero mencionar. Primero, el tema de la guerra, que tú hablaste de una guerra mundial, y la verdad es que perfectamente podríamos vernos involucrados porque los pelotas bestias del gobierno se les ha ocurrido emitir declaraciones en favor de ambos bandos. Sorpresa, porque así de bestias son. Emiten declaraciones a favor de ambos bandos que están en conflicto. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Entonces, la idea de que nos veamos involucrados en un conflicto, la verdad es que no es tan lejano. Sobre todo con estas bestias en el timón. Luego, respecto a lo que mencionabas de las encuestas, yo escuché creo que no sé si fue el lunes o el domingo, estaba escuchando a Pepe Out y él mencionó algo que me parece cierto y yo creo que es lo que tiene vuelto loca a la gente de la prueba, y es que en realidad cuando se dan las estadísticas que ya no se van a mover, y él lo dijo claramente y yo comparto el análisis que le hace, estos famosos indecisos en realidad es gente que no quiso decir que votaba para no meterse, pero es gente que es voto duro igual, es gente que ya está definida. En este momento, en el padrón electoral en el país, no hay gente que no esté definida. Están todos definidos. Lo que pasa es que la gente no quiere decir lo que opina porque no quiere entrar en el debate. Es simplemente por eso. Así que para mí el tema del porcentaje indeciso para mí no existe. Es falso. Y ya es voto duro. Como nunca en nuestra historia es voto duro. Y quiero terminar diciendo algo positivo. Porque la verdad es que yo mismo, y he visto mucha gente ya está un poco deprimida con todo lo que pasa en el país, ya están medio chatos, medio superados. Y yo quiero destacar algo positivo que he visto, que es la actitud que ha tenido durante toda la campaña de la centroizquierda, weón. Que como dicen en algunos medios de comunicación, cruza el Rubicón, ¿cachai? Y nos muestra cómo en realidad hay gente o hay sectores de la política que aunque que pueden ver al adversario de la vereda del frente y es capaz de cruzar y decir, ¿sabes qué? Construyamos juntos algo mejor. Colaboremos. Y esa señal no la ha dado la derecha. Ellos simplemente han estado ahí porque es lo que hacen, estar ahí observando, porque no hacen ni una hueá más. Pero la centroizquierda sí hizo eso. Y yo lo destaco mucho porque yo no recuerdo otra ocasión donde se hayan unido los sectores políticos, weón, por un bien común. Entonces quiero destacar eso porque espero que marque una tendencia que si se hiciera efectiva y se mantuviera, sería bastante positiva para todos nosotros. Sí, de hecho, me atrevería a decir ahí, compartiendo tu opinión, que efectivamente nosotros estamos contando, o yo creo que nosotros vemos como la luz al final del túnel, el que salgamos efectivamente unidos de esto, ¿eh? Y eso, y como población, como chileno, con tantas cosas que nosotros conocemos, con tantas celebraciones de gol que tal vez nos unieron, nos gustara el fútbol o no, la alegría igual se sentía cuando se juntaban a celebrar distintos tipos de logros que habían, cuando te emocionaba, no sé, que hayan rescatado a los mineros, sea quien sea, bueno, el
pelmazo que haya estado que lo sacó, pero el ver esa familia o los compatriotas saliendo en determinadas circunstancias, el terremoto, se hizo viral una bandera que estaba toda rota, que rescató a alguien de entre el barro y cosas así, sin ser nacionalista, te da cierto orgullo del grupo humano en el cual tú estás y en el cual tú vives, y eso obviamente es lo que nos tiene que abocar, porque efectivamente el rechazo es transversal en este caso en muchos sectores, y eso es incontrarrestable, porque lamentablemente para los que dicen el apruebo que la cuestión es muy buena y todo, lamentablemente, amigo, no es así, no es buena, de hecho da para muchas interpretaciones. Ahí, Matías, ¿qué opinas tú respecto a esa parte más o menos que estamos hablando? ¿De las interpretaciones que entrega? Sí, y lo que hablábamos de la unidad y todo eso más o menos. Pucha, mira, de la unidad a mí me sorprende. Yo creo que a la gente como que, no sé, finalmente se comió un plato antes de la comida que nos están dando recomendada, obligada por el Estado. Porque antes la gente salía a celebrar los triunfos de un grupo de 11 personas que supuestamente representa al país, que corren tras una pelotita para meterla en un arco de fútbol. Y salían y se abrazaban y felices y todo. Y no importaba prácticamente quién estuviera sentado en el trono de la moneda, o si la mina con la que te juntaste era de izquierda o de derecha, o viceversa, si el hombre con el que te juntaste era de izquierda o de derecha, no importaba. La gente estaba en su vida sin tantas preocupaciones como lo comentábamos al principio, que me van a asaltar, que me van a robar, que puedo perder la pega el próximo mes, y son cuestiones que no se vivían hace mucho tiempo. Yo no las viví antes, yo no conocí a Pinochet, como lo dije al principio. Y en ese aspecto, no sé, yo quiero darle, no sé, lo que dijo Jorge, que emociona al respecto de la centro izquierda, de las Rincón, ¿cómo se llaman? Los Pepe Out, el Christian Barken, que me encanta Christian Barken, yo soy muy amarillo por Chile, entre comillas, dentro de mi propia opinión, que son un poco grandes precursores a que el rechazo haya tenido el repunte que tuvo. No son los únicos, pero son importantes precursores de eso, que no hay que mirarlos a huevo, y que pueden ser de cierta manera un punto de ancla para también sacar de esta especie de letanía a la gente que está del otro lado, y que, no sé, les aseguro que hay gente que sigue votando a prueba sin haberlo leído siquiera, que se compra los eslogan. Y en esto una crítica a todos los puntos de vista de las franjas. Las franjas son eslogan. Igual, quizás un poco idealista miedo desde el punto de vista de esperar que sean otra cosa más que eso, pero es terrible la guerra de eslóganes detrás y las de contra eslóganes, y por eso no me gusta tanto Instagram, es como puro panfleto. Pero, en fin, decirles, no sé, que la pelea es eterna, que la libertad se defiende hasta el final, y entonces por lo mismo, a pesar del resultado del plebiscito, va a ser una pelea eterna que no hay que abandonar. Y para eso, no sé, pues me molesta mucho, no sé si han visto los últimos debates que han habido, por ejemplo, en los 100 indecisos, no sé si vieron ese programa, que estaban hablando en último de educación, que igual fue un repunte importante del apruebo del rechazo sobre el apruebo, que habían partido como 70-30, terminaron casi 50-50, pero ganó el apruebo en educación supuestamente. El tema está en que la parte del rechazo no era capaz o no quiso meterse en defender la postura de, por ejemplo, y quizás ninguno de ahí, de las 4 personas que estaban en el debate, opinaba esto, pero defender el lucro como el motor de la sociedad, de brindarnos los mejores productos o servicios. Y ese producto o servicio es esto que se llama educación. Qué bacán que hay una persona que se haga multimillonaria prestándonos un buen producto o servicio de educación, como, no sé, un Elon Musk de educación o un Bill Gates de educación. Entonces, tratar de cambiar ese switch es muy importante para no sufrir este miedo constante de que el día de mañana quizás qué nos va a pasar.
Sí, las certezas de hecho son las que nos mueven. De hecho, en esta misma encuesta CADEM, las expectativas de empleo actualmente están en un 59% como percibidas como malas por parte de la población y 33% como buenas. ¿Qué opinan del tema del lucro, específicamente eso? No, es que ahí, por ejemplo, es que se relaciona con esto. ¿Por qué te digo la expectativa de empleo? Porque tú tienes que tener ingresos. De hecho, la inversión, ahorro. El ahorro se convierte en inversión, porque la inversión se convierte en riqueza. Pero el tema es que lo que tiene que ver con el lucro, efectivamente, una palabra demonizada y que no debiera demonizarse. De hecho, esto parte de mucho antes y lo tenemos plagado en la historia, sobre todo con el cristianismo y otras religiones que estipulaban que el lucro era malo y que tenías que practicar votos casi de castidad y de pobreza casi máxima y de humildad ante el mundo porque no tenías que hacer. Ya se conocía, de hecho, como las parábolas dentro de la Biblia, que era más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja, que en realidad se refería a una puerta, a la ciudad sagrada, pero pongámoslo como lo se conoce normalmente, que un camello entrara por el ojo de una aguja antes que un rico entrara por al reino de los cielos. Y eso es así. Efectivamente se demonizó eso porque el lucro en sí te permite darte cuenta cuando una persona alcanza una realización personal por medio del lucro, te permite darte cuenta que tú te puedes parar por tus propios pies y que además te hace muy, pero muy crítico del poder que quiere establecer el Estado sobre ti. Y es por eso que es tan demonizado y tan temido el lucro para todas las personas. Si una persona, por ejemplo, un agricultor, tiene un pequeño terreno, usted auditor donde quiera que esté, en su casa, un terreno, no sé, del porte de un sofá, una cuestión chica, un ejemplo. Y esta persona empieza a vender lechuga, supóngase, y las hace tan naturales que las vende como la hidropónica, o las vende así, lechuga consciente, no sé, y feliz, ya, y las vende, y empieza a ahorrar, y se compra el campo de al lado, del mismo tamaño, y ahora tiene 2, y ahora produce el doble. Esa persona la podemos castigar por ese lucro cuando se dio cuenta de que con su trabajo, de sus manos, sin hacer daño a nadie, porque ojo, nosotros no estamos defendiendo al empresario o la persona que está coludida con el político. No es así, porque de hecho también en la encuesta CADEM, entre paréntesis, lo que tiene que ver con la percepción empresarial, tiene que un 52% la encuentra, pero bueno, la percepción económica de Chile, el 52% está de acuerdo, que es muy buena. Y no es así, porque el crecimiento, la expectativa de hecho de consumo, que es el crecimiento más inmediato en las personas, la expectativa de consumo por las personas, por nosotros ciudadanos a pie que tomó esta encuesta, tiene un 68% que la considera muy mala en relación a lo que dicen las empresas, que está la raja. ¿Ya? Ese lucro es el que nosotros tenemos que reivindicar, y ahí tomo lo que tú dices, Matías, efectivamente tenemos que reivindicar ese lucro, esa empresa particular de cada persona, esa persona que en su cocina se pone a hacer pasteles, los vende, se pone a hacer pizzas, se pone a hacer empanadas, se las vende a los vecinos y empieza a hacer lo mejor por tratar de ofrecer el mejor producto. ¿Por qué? Porque va a haber otra persona que también va a tener necesidad de decir, mira, me vendieron esta empanada, sabes que la voy a mejorar, y hace otro producto mejor y busca hacerlo con la mejor tecnología que tenga en sus manos para hacerlo más barato. ¿Y quién sale ganando? El consumidor. Ese es el libre mercado que nosotros conocemos, no con intervencionismo como se da hasta ahora. Eso tiene que quedar bastante claro, porque ese lucro es el que efectivamente nosotros tenemos que defender y el que defendemos. Nosotros no somos individualistas de decir, ¿sabes qué? A mí me interesa mi vida y los demás que se pudran. Efectivamente uno lo puede decir, pero nosotros, de hecho, como libertarios, nosotros amamos la vida, porque la vida te permite llevar a cabo tus objetivos principales que tú quieras tener para ser feliz. Vida, propiedad y libertad. Si es tan simple como eso. Y es lo único que nosotros defendemos. Y no tenemos que dejarnos avasallar por un Estado que día a día ya se está convirtiendo globalistamente en algo que va a avasallar incluso las intimidades más absolutas que pueda tener usted, van a pasar a ser parte de la historia si dejamos seguir entrando al Estado o cualquier organismo gubernamental en nuestras vidas. Eso es lo que no podemos dejar pasar. Estamos en momentos cruciales para eso. Y ahí, no sé, para no extenderme más, ya que estamos también cumplidos con el tiempo, quiero ir dándole sus palabras finales, y quiero empezar ahí con el hombre del futuro, que no lo hemos hecho hablar mucho. Estimado Ricardo, tus palabras finales para este capítulo. Oye, una de las cosas internacionales que se me quedó en el tintero fue lo que está ocurriendo en Nicaragua, que no podemos dejar de mencionarlo. El Daniel Ortega ha declarado que Nicaragua pasa a ser una nación sin religión, sin Dios.
y ha enfrentado o ha empezado una persecución pero mordaz contra las personas de la Iglesia Católica, y esto ha sido terrible. También para cerrar, pues vota informado, el futuro de Chile está en tus manos, por favor no se sobreendeuden, estamos viviendo momentos de la historia extraordinariamente delicados y es necesario tomarles el peso. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros y los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Estimado director, señor Infierno Cercano, sus últimas palabras. Mira, en mi cierre quiero citar una información del Diario Financiero que me parece interesante e importante, que viene de la CEPAL, ¿ya? Para los que no saben lo que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde habla de que Chile va a tener, ellos proyectan para el próximo año un crecimiento del 1,9%, que tú decís ya, Chile sigue creciendo. El tema es que la inflación se posiciona cerca de un 8,4%. Entonces ustedes entenderán que la inflación está avanzando más rápido de lo que el país está creciendo. Entonces no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eso no es bueno. Y finalmente dejar los invitados a nuestro otro espacio de Alianza Libertaria. Además de este espacio Libertad o Muerte, está el otro podcast que es No Más Mierda. Está el programa que sale en vivo los días lunes, por ahí entre 10 y 10 y media, que es el Cultura Libertad. Y cada 15 días estamos emitiendo una nueva temporada que partió ya, que lleva 2 programas, de Liberty Late, que la conduce Carlos Farfán. Así que invitarlos a ver nuestro espacio. Vamos a tratar de seguir dando la batalla, seguir creando contenido. Así que eso, y que gane Rechazo. Muchas gracias, Jorge. Señor Matías Carmona, sus apreciaciones finales. Muchas, cabrón, un gusto haberlo hablado con ustedes. De cierta forma se extrañó la semana pasada que no hicimos programa, estaban todos enfermos aquí por no comer buena comida, digo yo. Así que coman bien. Nada, pues compartir lo tuyo que dijiste, Carlos, sobre el lucro, que hay que defenderlo, hay que entender el lucro como lo que realmente es, y yo creo que la gente malentiende el lucro como robo. Y no es lo mismo, por favor, investiguen, no es lo mismo. Aquí no sé, hablarle un poco más de tele, YouTube. Vean los videos de Sin Filtro, son buenas, hay muy buenos argumentos para defender cada una de las posturas. Vean cuál les convence más a cada uno, así que no sé, sería una buena forma de entender las posturas detrás de cada una de las opciones. No sé, por ejemplo, Magdalena Mervilá, no sé si la cachan, a mí me gusta mucho esa historiadora, porque inclusive se van a dar cuenta que la postura de la prueba como que la abuchea cuando habla porque le tienen miedo. Es muy interesante darse cuenta de eso. Ahora, no sé, recordarles que esto no es de izquierda o de derecha, esto es como libertad versus totalitarismo, así que viva la libertad nomás y nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Matías. Y para cerrar, estimados auditores, nunca olviden que para poder establecer alguna solución a alguno de los problemas que nos aquejan, y ustedes se han dado cuenta, yo sé, repasen en su memoria mientras les digo esto, toda intervención particular del Estado para fomentar cualquier actividad siempre va a estar condenada al fracaso, y eso es porque el Estado no sabe hacerlo, porque recuerden ustedes siempre que la ambición individual sirve al bien común mientras se encuadren los límites de la paz. Muchas gracias por escucharnos, escuchen todos nuestros programas, si quieren pueden también donar a través de Flow para seguir con nuestro movimiento, y que viva la libertad.